porque pues Josué es un genio, ¿no? Acaba de dar una explicación maravillosa de algo que teníamos todos en duda. Y pues al contrario, ¿no? Es ahora sí que un gusto trabajar con Josué, que además es un amigo. Sí, Miguel, no sé, haciendo el paréntesis en lo que cambio la presentación, no sé si quizá tengan alguna pregunta para Josué para que se aproveche el momento, que no se pierda el momento de la inspiración, de lo que nos acaba de platicar Josué, en lo que cambio yo la presentación. Gracias, pues igual agradezco la invitación, Miguel, y a todos los que están acá en viernes por la noche compartiendo esta plática con nosotros. Eh, bueno, pues ya Josué hizo una excelente introducción. Siempre es bueno también contar como la parte o relatar la parte humana de cómo nace un proyecto, ¿verdad? Ahorita Josué platicaba que ya tenemos tiempo de conocernos y voy a hacer así una rápida, un rápido comentario ¿cuándo es? Noviembre, ¿verdad, Josué? ¿El es mío? Usualmente hay un congreso que es anual en el que nos juntamos, ahora sí que todos los que nos gusta el bajo mundo de la ciencia en odontología, pues es un grupo bastante grande y bastante animoso. Y coincidí con Josué en una serie de seminarios en los que nos tocaba evaluar. Entonces yo digo que siempre evaluar es más difícil, a veces que hasta presentar, ¿no? Porque pues uno tiene que para aparentar que sabe, ¿no? Tienes que parecer que de verdad sabes cuando evalúas sobre todo trabajos de doctorado y maestría. Y me tocó ahí platicar con Josué, tenía tiempo que no platicaba con él. Y encontramos que tenemos coincidencias en cuanto al concepto de la manera en que comenzamos, cómo vemos a ver ahora la ciencia en la odontología, no solamente como investigación, que es a veces una manera un poco cerrada de ver las cosas, sino también como de hacer ciencia, o sea, hacer de verdad un conocimiento y un conocimiento que además tenga un impacto social. No es que la ciencia no lo tenga, eso a veces parece difícil, ¿no? A veces no es tan evidente de verlo. Pero tanto Josué como yo tenemos áreas de investigación que son muy particulares. En mi caso, yo siempre me presenté como biomaterialista, es un área que conozco mucho y he trabajado mucho tiempo en esa área, en hacer biomateriales, pero en años atrás he comenzado a cambiar eso para no encasillarme en algo que sí me gusta muchísimo, pero sobre todo porque encontré que por ejemplo, ese tipo de investigación, de hacer ese tipo de ciencia, era muy específica para un grupo de lectores muy específico, para un público de dentistas muy específico. Por ejemplo, mi artículo más referido es una revista que se llama el Journal of Control Release, y yo estoy seguro que menos de 10 dentistas lo han de haber leído, ¿no? O sea, es un público tan particular que a veces tiene lo que uno hace, que cuestionas, bueno, cómo podemos hacer otras cosas. Y pues, yo en esta sesión de evaluación empezamos a platicar, empezamos a contar nuestras inquietudes, nuestras, pues ahora sí, gustos y nuestra un poco pues no desesperación, ¿no? Pero nuestra manera de empezar a ver esto de una forma diferente. Y dijimos, bueno, vamos a comenzar a hacer proyectos que tengan un impacto diferente a los proyectos que de por sí hacemos. Y fue por esto que comenzamos a crear ideas y apareció ¿verdad? Esta colaboración. Como ya introdujo Josué, pues se trata de entender qué estamos haciendo nosotros en el área de la odontología. Y les pregunto esto, ¿dónde estaba cada uno de nosotros, dónde estaba cada uno de ustedes el 23 de abril del 2009? Estamos hablando de hace más de 11 años. Algunos de nosotros quizá estábamos todavía en yo estaba, por ejemplo, haciendo el doctorado, quizá algunos de ustedes estaban, no sé, en la preparatoria, a lo mejor ni siquiera sabían que iban a estudiar odontología, quizá otros ya estaban trabajando en el consultorio. 11 años del 23 de abril del 2009 y recién comenzamos esta fecha, perdón, recién la recordamos por los siguientes. El 23 de abril del 2009 fue cuando el presidente en aquel entonces, Calderón, emitió un mensaje en donde hizo notar que estábamos pasando o enfrentando urgencias sanitarias por la aparición de la influenza o de la famosa gripe porcina, ¿verdad? El H1N1, que ya José muy buena introducción al respecto. El 11 de junio del 2009, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia
a esta gripe porcina. Entonces, vean, han pasado 11 años desde entonces, 11 años en los que nosotros nos hemos preguntado cómo hemos ido evolucionado y qué hemos aprendido en la odontología al respecto de cómo nos manejamos en cuanto a este tipo de situaciones. En el año 2009 se reportaron este número de casos, 70,000 y cerca de, y bueno, poco más de 1,000 defunciones para esta gripe porcina en particular. Esto fue en México. A nivel mundial, bueno, esto fue diferente. Estos son datos de antier, cuando estaba terminando esta presentación, no son los datos de hoy, pero pues por aquí andamos, ¿verdad? Cerca de 30,000 casos y cerca de 3,000 defunciones. Obviamente esta diferencia de la que nos hablaba Josué ahora en saber entender qué son estas tasas de mortalidad, pues es lo que llama la atención y lo que sorprende de esta crisis que estamos viviendo con la pandemia. Hemos escuchado que los medios de transmisión de esta enfermedad, el COVID-19, que es el nombre que se le da a lo que es ya la entidad de enfermedad, pues es el por contacto en superficies que están contaminadas y luego por llevarnos nuestras manos a los ojos, a las mucosas, ¿verdad? A boca, a nariz, por como ya explicó también Josué, pues gotículas de saliva y gotículas también de la nariz. Entonces, estas son, digamos, las principales maneras. Ahora, ante esta crisis del COVID, pues nosotros nos preguntamos, ¿es conveniente analizar qué fue lo que nosotros aprendimos en frente a la crisis porcina del H1N1 y cómo esa experiencia nos está sirviendo para actuar en el presente, ¿verdad? Es decir, ¿qué hicimos hace 11 años como gremio dental? ¿Qué podemos aprender que nos sirve como experiencia para entender lo que estamos viviendo ahora? Esa fue una pregunta que surgió. ¿Cómo actuó el gremio estomatológico, el gremio de dentistas, frente a la pandemia H1N1? Encontramos esto, que el número de estudios publicados sobre esta situación, sobre cómo los dentistas en México nos comportamos ante la pandemia de la gripe porcina, empezamos a buscar estudios, empezamos a ver qué había por ahí y dijimos, bueno, si la pandemia comenzó en México, tanto que cuando uno va a la literatura de esa época y comienzas a leer estos artículos, muchos de estos artículos comienzan la gripe de la pandemia H1N1 que se originó en México, que es un poco lo que sucede ahora, ¿no? Con los artículos de esto de la gripe, la pandemia del COVID-19 que empezó en China. Bueno, entonces nosotros llevamos ese caminito, ¿no? Ese tatuaje en todos los papers. ¿Cuál fue el número de estudios publicados sobre el actual del gremio dental mexicano frente a la pandemia? Pues hasta donde nosotros hemos encontrado, pues ninguno. Ninguno. Eso nos llamó la atención y nos alertó porque nos dimos cuenta, y es a lo que comentaba al inicio, tenemos esta situación interesante de ver que nuestro gremio dental, no está mirándose en el espejo, es decir, estamos haciendo ciencia de mucha calidad en todas las áreas de la estomatología, pero parece ser que todavía no tenemos el interés que nos falta a mirarnos de una forma autocrítica, de mirarnos en el espejo y decir cómo somos en el gremio, cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo realmente nos comportamos, no como el individuo que cada uno de nosotros es, sino ya en conjunto como odontólogos, como una sociedad odontológica. Entonces, de ahí, ¿por qué nos planteamos estos? Vean, hay algunos estudios, por ejemplo, esta es una revisión de un grupo de París y de un grupo de Alemania, que en el año 2010 ellos ya hacen una revisión crítica, es decir, un año después de que inició la pandemia de la gripe porcina, este grupo hace una revisión sobre la gripe porcina H1N1 y cuál es el impacto en la práctica dental. Son algunos, bueno, las revisiones muy interesantes, si las quieren, luego se las pasamos, pero esto es algo que nos llamó la atención. Vean, ¿cuáles son los signos y síntomas
que identifican a la gripe porcina: dolor de cabeza, fatiga, rinorrea, escalofrío, mialgia, náusea, dolor abdominal, diarrea, vómito, respiración entrecortada, dolor en articulaciones. Prácticamente son los mismos que se repiten para la actual enfermedad. No son idénticos, no son los mismos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que, y pregunto, no para que contesten, ¿no? Para que se pregunten ustedes dentro de sí, ustedes identificaron o identifican esos signos, es decir, si llega un paciente con estas características al consultorio, con una o con dos características, bueno, más bien con dos, ¿no? Para que empiece ya a aparecer algo, a sospechar algo. ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos? ¿Qué es lo que hacemos? Sospechamos que nuestro paciente puede tener alguna enfermedad altamente infecciosa con un riesgo de transmisión. Es decir, en esa época, en el 2009, 10, 11, 12, porque esto, como comentó hace rato Josué, pues es un virus que queda por ahí, se va integrando en nuestra vida diaria. Tuvimos el conocimiento para saber detectar esta situación. En México, ¿cómo lo hicimos? La transmisión, ¿cuál era? ¿Cuál es para esta enfermedad? Gotas de saliva, cuando también uno está cercano, de 1 a 2 metros, e igual contaminación por fomites, por superficies contaminadas. ¿Cuáles eran las recomendaciones para el paciente en ese momento? Cubrebocas para el paciente que usa tos. Es algo muy similar a lo que estamos viendo ahora. Ahora vean cuáles son las recomendaciones de las barreras de protección personal: uso de mascarilla N95, lentes o careta, bata quirúrgica desechable y guantes. En el 2010, hace 11 años, nos están contando ya en la crítica científica cómo es el proceder para actuar ante situaciones como las que estamos viviendo ahora. ¿Por qué hoy tenemos tanto miedo? ¿Por qué hoy hemos tenido esta manera de responder, de no saber cómo? Y es porque no hemos tenido el antecedente, no hemos tenido el conocimiento de qué se debe hacer en estas situaciones. Claro, la particularidad del COVID-19 es diferente, ¿verdad? Obviamente vimos, hay más decesos, también ya entendimos, ¿verdad?, que se transmite mucho más rápido, mucho más fácil, pero esto no deja de ser una llamada de atención, de decir, bueno, ¿por qué en México esto nos pasó de noche? Cuando fuimos el país en el cual se originó la situación, a nosotros nos pasó de noche cómo nos íbamos a comportar o cómo tuvimos que haber comportado ante esta situación. Al menos en el gremio dental, en el gremio médico es otra historia, pero a nosotros no nos preocupamos por eso. En este sentido, en esa época, en el 2010, propusieron estrategias para identificar pacientes, es decir, protocolos, guías de atención a pacientes. Este mismo artículo relata una guía que es muy similar a la guía que se recomienda ahora, es decir, tienes un paciente que es sospechoso o confirmado del caso, aquí estoy hablando todavía de la gripe porcina. Si el paciente pues está activo, pues entonces tienes la posibilidad de hacer un tratamiento dental de rutina. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el paciente necesita un tratamiento de urgencia? Pues es algo muy similar a lo que sucede ahora. Necesitas tener una protección total. Pero ¿qué sucede cuando este tratamiento, cuando tienes un paciente sospechoso o confirmado? Sucede entonces que no haces el tratamiento, pospones el tratamiento, lo pospones hasta que pase un tiempo en el que los signos más pueden presentarse o resolverse más bien, y después le recomiendas que busque ayuda pues, con su médico, ¿no? Ahora, este esquema que estamos viendo acá es muy similar al esquema que se está proponiendo hoy día para atención odontológica frente a pacientes con COVID-19 o sospechosos de COVID-19, o frente a la atención en general, si uno incluso pues, no puede saber si el paciente tiene la enfermedad o no. Insisto en este punto,
todos estamos buscando la manera de regresar al consultorio, todos estamos preguntándonos, todos estamos esperando a que alguien nos diga cómo va a ser ese regreso, a que entendamos más a la enfermedad, a que tengamos más conocimiento, pero ya había antecedentes de qué comportamiento teníamos que tener al respecto. Ahora lo de las máscaras N95 apareció como un boom, como algo nuevo. Muchos ni siquiera sabían de la existencia de las máscaras N95. Pero hace 10 años ya estaban ahí, ya estaban en la literatura, ya nos estaban diciendo, si tú quieres tener una protección mejor, mayor, usa una mascarilla N95. Hace 11 años nos lo dijeron. Y nosotros apenas nos estamos dando cuenta de esto. Entonces, Josué y yo, bajo este concepto, dijimos, bueno, hay que preguntarnos cómo actúa el gremio estomatológico en México frente a la COVID-19. Y esto fue lo que nosotros hicimos entender este comportamiento. Primero, diseñamos un estudio de tipo transversal. Este estudio de tipo transversal es muy particular. ¿Por qué? Porque es un cuestionario que aplicamos a través de redes sociales con colegas, en los que fue en México, ¿verdad? En un espacio determinado, en un tiempo determinado. Esto fue durante la semana antes de iniciar la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, antes que comenzara la contingencia. ¿Por qué? Porque queríamos saber tener la fotografía, por decirlo de alguna manera, de ese momento antes de iniciar la jornada. Y luego, claro, pues habrá la posibilidad de hacer una fotografía después de este momento, para tener una comparación del antes y el después, de ver cómo los dentistas actuamos antes y cómo actuamos después. Entonces hicimos una serie de encuestas que más allá de hacer solo un estudio descriptivo, voy a seguir con el ejemplo de la foto. Cuando ustedes ven una foto, su foto de graduación de la facultad, ¿no? O su foto de 15 años o su foto de boda, pues es la foto, pero pueden hacer un análisis descriptivo de decir, bueno, pues la foto en mira, yo me veía muy joven. Pues yo traía un traje de color negro. Mira, pues tú qué bonito vestido traías. Pero esa es una descripción, digamos, que nos cuenta ya de por sí algo. Entonces, ¿qué es lo que luego comienza uno? Mira, me acuerdo que esa vez yo traía los zapatos sucios porque llegué corriendo y pisé un charco y no me di cuenta, y empiezas a dar una explicación más profunda de lo que es esa imagen. Entonces, este tipo de estudios nos interesan. ¿Por qué? Porque no son solamente una fotografía que nos muestra datos curiosos, sino que nos invitan a reflexionar y a explicarnos por qué como dentistas tenemos ciertos comportamientos. Además, esto luego se somete a pruebas estadísticas que, por ejemplo, nos enseñan si, si lo voy a ir platicando ahora, si tener un mayor grado de estudios influye en que uno tenga mayor conocimiento sobre el COVID, si el género influye en que en que se cuide o se use más uno barreras de protección que otro, una forma así simple de explicarlo. Entonces, nuestra encuesta llegó a 822 dentistas, el 24% de los colegas en el norte del país, el 55% en el centro y casi el 20% en el sur. Esto es importante porque una fotografía tampoco te dice la realidad absoluta de las cosas. Entonces hay que contextualizar nuestro estudio desde este punto de vista. Es decir, con cuidado nos atrevemos a llamar estudio nacional, ¿verdad? Pero sin embargo no podemos tener esa aseveración, pero sí es un estudio que con una importante nos da una imagen muy importante de esto. Vean, este dato es bien interesante. 70% de los encuestados, de las encuestadas son mujeres. 581 mujeres y 241 hombres. Esto llama la atención. ¿Por qué? Porque en este grupo de dentistas, en este universo de colegas, el 70% son mujeres. Sabemos que cuando tenemos una percepción que la odontología es una profesión
femenina en este sentido, ¿verdad? En todas las escuelas del país siempre hay un mayor número de mujeres que un mayor número de hombres. Y esto está ahí, y bueno, y tiene explicación. A partir de los años 80 comenzó a haber un boom, voy a llamarle, en el interés de las mujeres en la práctica odontológica. Entre los 80, en la década de los 80, en la década de los 90, en la década del 2000, que hay un incremento muy importante del porcentaje de mujeres que se interesan en estudiar odontología y que ingresan a la carrera de odontología. De esto hay estudios bien particulares y bien interesantes. Este de López Cámara y Lara Flores, que está publicado en la revista de la ADM, en donde precisamente exploran este incremento, cómo va ocurriendo el incremento de mujeres en relación con el número de años. Y luego hay algo bien interesante de esto. Hay un grupo de la doctora Sandra Compeán en que preguntan a un grupo de hombres y de mujeres que están estudiando odontología, les dicen, bueno, ¿ustedes por qué quieren estudiar odontología? Y, en, y encuentran ellos que las mujeres tienen una visión en la carrera en la que, por ejemplo, dicen, no es una carrera en que se necesite como un trabajo de no varonil, o sea, es una carrera delicada, donde no se requiere fuerza, es una carrera en donde yo como mujer puedo tener un de ama de casa, de mamá, y me permite organizar mis tiempos de esta manera. Ahí es bien interesante este estudio porque el grupo que lo hace no se queda en lo simple, cuestiona y dice, bueno, lo que dicen las mujeres, que su interés se acopla mucho como a esta estructura machista, ¿no? De cuál es el rol de la mujer en casa, de que tú tienes que tener un hijo, tienes que hacer tus obligaciones en casa. Dice, entonces esto nos muestra algo, nos muestra que hay una integración de las mujeres en la carrera, pero no estamos entendiendo bien por qué y no lo estamos describiendo bien por qué. Entonces hacen se van por la fácil y es un estudio que por eso me gustó mucho. Y hay un estudio que toca más profundo este tema, que lo hacen desde un punto de, está de hecho publicado en una revista que es un journal de sociología, el Journal of Sociology, que hace esta investigadora Tracy L. Adams, y ella hace una propuesta bien interesante que se las recomiendo mucho que lo lean. Se llama La feminización de las profesiones, el caso de la mujer en odontología. Y ella ya desde un punto de vista sociológico y también de comportamiento entre el género masculino y femenino en cuanto a la práctica dental, identifica claramente que hay un incremento muy importante en el número de mujeres que trabajan en la odontología y en cómo ellas tienen una particularidad de organizarse en cuanto al trabajo, de tener una manera de organización laboral, organización de tiempo, a lo de los hombres. Entonces ella dice, bueno, tenemos que pensar en que la carrera tiene que integrar, en que la práctica dental tiene que integrar esta visión femenina de crear ahora sí que situaciones de equidad para que las mujeres se sigan desarrollando profesionalmente y que además puedan hacer un equilibrio en sus vidas en todas las áreas que quieren. Esto lo comento porque el estudio no, digo, revela muchas cosas, pero también toques bien intereses de conocimiento. Y voy a hacer un comentario así, un poco a manera de crítica. Vean cómo seguramente ustedes en alguna conferencia, porque es muy común, habrán visto algún conferencista que con el fin de ganarse el público, de hacer el chiste, pone alguna foto de mujeres en traje de baño y dicen, esta es una foto de mis asistentes dentales en el consultorio. Y todos, y sueltan el chiste, ¿no? Entonces vean qué grave cómo tenemos este concepto tan machista en la profesión. O sea, si uno como desde su masculinidad tiene que ser inteligente y decir, oye, hacer un chistorete así frente a un público que mayormente van a ser mujeres, es absolutamente tonto y, y fuera de sentido, ¿verdad? Entonces hay que reflexionar estas cosas, este tipo de estudios nos invita a conocer.
El rango de edad de la gente que entrevistamos, la mayoría están entre los 30 y los 50 años. Vean que hay incluso un dentista que nos dijo que sí estaba trabajando a pesar de hasta los 70 años. Entonces también esto nos muestra datos muy interesantes, pero lo interesante acá es que digamos, este rango de edad de 30 a 40, de 40 a 50, que es quienes tuvieron el mayor, digamos, la mayor participación, ajusta a la información en la Secretaría del Trabajo y que nos dice que es el rango, son los rangos mayores de edad de personas económicamente activas. Entonces, nuestro estudio en esto también es interesante porque logramos entrar en ese público, logramos tener esta información y coincide con lo que dicen, digamos, con lo que dice la información desde otro punto de vista. Ahora tenemos que a quienes estuvimos entrevistando, la mayoría tienen el grado de licenciatura, un 30%, un 40% el grado de especialidad, y el grado de maestría y doctorado, un 21% para maestría y casi un 4% para doctorado. Esto también es particular porque nos muestra que conforme es más alto el nivel, el grado de especialización, pues disminuye el porcentaje de dentistas que están involucrados en este tipo de situaciones. Vean esto para aquí, que es una plática del colegio, es muy interesante. Si nosotros hubiéramos enviado esta encuesta a un universo de colegas que estuvieran todos en un colegio dental, vamos a decir, bueno, vamos a distribuir estas entre todos los colegas que están en el colegio dental, pues hubiéramos tenido que los miembros de los dentistas, el porcentaje de dentistas que pertenecen al colegio, pues serían como el 100%, ¿no? El 90, 100% quizá. Pero nosotros no hicimos eso, entonces eso nos permitió tener una visión bien interesante de encontrar que menos de los que entrevistamos pertenecen a un colegio dental. Entonces esto nos llama la atención. ¿Por qué? Porque pues como gremio parece ser que no tenemos el interés, esto habría que cuestionarlo más a profundidad, de estar todos asociados o todos colegiados, con lo que esto implica que vamos a hablar más adelante. Prácticamente todos quienes entrevistamos, un 93, 94%, trabajan en, en la práctica privada y un 47% que tiene un trabajo extra. Estos que tienen un trabajo extra coinciden con aquellos que trabajan en una institución pública o privada. Esto nos interesaba, ¿por qué? Porque nosotros llegamos a preguntarnos, bueno, si un dentista le dicen, ¿sabes qué? Tienes que detener la práctica privada por el riesgo de contagio del COVID, nos preguntábamos, bueno, va a ser más fácil para los que tienen otro trabajo y que pueden tener quizá un ingreso económico de alguna institución que para los que solamente están trabajando como de manera individual en un consultorio dental. Entonces fue por eso que quisimos practicar, saber sobre esto. Luego ya les comenzamos a preguntar, bueno, ¿ustedes conocen qué es la COVID? El 99% nos dijo que sí. ¿Conocen? Preguntamos cuáles son los modos de transmisión de la COVID, o un 99% nos dijo que sí. Y conocen los signos y síntomas, un 99% nos dijo que sí. Y conocen las recomendaciones para reducir el riesgo de la admisión, casi un 97 aquí, 98 nos dijo que sí. Entonces vean, esto cuando lo vemos nos da esta imagen de decir, bueno, los dentistas tenemos un buen conocimiento de lo que es la enfermedad y por lo tanto sabemos cómo cuidarnos y cómo protegernos. Pero conforme empezamos a indagar más, encontramos otras situaciones bien particulares. Les preguntamos sobre los medios de transmisión, les dijimos, identifica cuáles son los medios de transmisión. Y vean, casi el 99% identificó el medio de transmisión. En primer lugar, la transmisión por contacto de superficies y contacto de la cara. Pero vean, un 78% y un 60% identificaron a las gotículas bucales y a las gotículas nasales como un medio de transmisión. Entonces esto es algo que nos alertó, porque siendo esto algo clave, algo de presencia constante en el consultorio dental, no lejos del 100% lo logró identificar.
Entonces esto nos dice, bueno, sí, sí sabemos qué es el COVID, lo hemos escuchado, sabemos cuáles son los medios de transmisión, pero cuando vamos a lo específico, ahí el conocimiento se ve limitado. Entonces esto también es una alerta. ¿Por qué? Porque quiere decir que quienes decidieron seguir trabajando o quienes se vieron en la necesidad de seguir trabajando, pudieron estar en una situación de riesgo o pueden ponerse en una situación de riesgo porque no conocen cuáles son todos los medios de transmisión. Ahorita hay un montón de información al respecto, por eso vamos a hacer el post, la fotografía posterior, para ver si esto cambia, pero aún así, y esto es algo de lo que voy a hablar ahorita, a pesar de esta aparente sobreexposición de la información, no necesariamente significa que la información nos está llegando de una manera correcta y que la estamos además aplicando. En cuanto al tiempo de incubación y riesgo de transmisión de la enfermedad, un 86% identificó el tiempo correcto, que es de 1 a 14 días. Entonces también aquí hay una alerta interesante. En cuanto a los signos y síntomas, también el signos y síntomas más particulares, bueno, la fiebre fue el más reconocido, la tos seca, el cansancio, pero otros menos comunes como la congestión nasal, la diarrea y la rinorrea fueron menos identificados. Entonces esto también es una alerta. ¿Por qué? Porque ahorita estamos nosotros diciendo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es lo que tenemos que identificar en el paciente para hacerle un screening telefónico, para hablar con él, para entrevistarlo con una videoconferencia antes de ir a consulta y yo tomar la decisión si voy a recibir a mi paciente o no? Bueno, pues si el paciente nos dice, pues ¿sabe qué, doctor? Pues tengo rinorrea, un poco de fiebre. Entonces a lo mejor ahí puede ser que tengamos una combinación confusa, que no nos dé la combinación que nosotros pensamos. Tiene que tener fiebre y tos seca, pero nos pasan otros por alto. Entonces ahí tenemos que tener alerta en esta situación. Esto también, ojo, no es una crítica en un afán negativo, sino es precisamente una invitación a la reflexión. Esto nosotros no estamos haciendo una crítica negativa, ¿sí? Yo sí estoy haciendo una autocrítica a mí, yo identifico aquí dónde encajo, ¿verdad? Yo también, pero es una reflexión sobre todo. Esto no es una crítica ni a las asociaciones dentales, ni a las universidades, ni al gobierno, sino es una invitación a que como gremio tenemos que involucrarnos en conocer y en entrarle a la discusión, pero en base al conocimiento, no nada más en un punto de vista superficial. Esto es bien bonito, vean. Les preguntamos, ¿tú dónde te informas sobre el conocimiento? ¿De dónde obtuviste el conocimiento que tienes para entender el COVID y la estomatología? Pues vean, menos del 70% nos dijo que ellos van a la Organización Mundial de la Salud para conocer sobre la enfermedad. La organización, la OMS, ustedes van a la OMS, habla sobre la enfermedad de una manera muy clara y pertinente, pero no tiene indicaciones específicas para atención en el área de odontología. Tiene indicaciones para health workers, para trabajadores de la salud de manera general, pero no específico para dentistas. Entonces parece ser que no es el mejor lugar para ir. Pero vean, esto nos llama la atención. Esto me sorprendió mucho cuando lo vi. Un 60% de los colegas dicen que obtienen la información de redes sociales. Redes sociales significa mucho, significa Facebook, significa YouTube, significa Instagram, significa Twitter, pero sobre todo significa una confusión de información. De hecho, ya hay estudios en donde ya están analizando cómo está impactando esto de las redes sociales en el conocimiento. Ahora ustedes habrán visto de manera chusca, espero que lo vean de manera chusca, esto no, pues el COVID tiene que ver con la red G5, ¿no? Están sacando líquidos sinoviales de las rodillas porque están haciendo, traficando con eso. Pues ¿por qué liberaron de la NASA con los extraterrestres, ¿no? Esto tiene algo que ver con la COVID. Entonces, toda esta sobreexposición a las redes sociales no es necesariamente positiva. Tienen una ventaja, es la inmediatez de la información. Uno va, pero entonces tienes que discernir qué función y cómo utilizar esas redes sociales, porque de otra forma, un 60% estamos buscando información en redes sociales y no parece ser la mejor idea.
vean, un 57% de institución pública de salud obtienen su información, es decir, de las instituciones de gobierno. Aquí también llama la atención y retomo esto como una reflexión. Si nosotros como dentistas no hacemos este tipo de investigaciones, no podemos involucrarnos. Es decir, ¿cómo va a saber el subsecretario de salud cuando da su conferencia que habemos dentistas preocupados y que tenemos información de cómo esto nos afecta? ¿Cuándo han escuchado una referencia a los dentistas en cada una de las pláticas que han dado desde el gobierno en torno a esta problemática? ¿Cuándo? ¿Cuándo han visto ahí al representante de salud bucal a nivel nacional? Estamos también trabajando en conjunto con los dentistas porque como sabemos es un grupo en alto riesgo. No existimos desde ese punto de vista. Entonces, esto también habla de una disparidad, de una desconexión entre la información que buscamos en la institución pública de salud y desde la institución hacia nosotros. Ahora vean, esto es bien interesante. ¿Se acuerdan que un 48% está inscrito a un colegio o asociación dental? Pues ese mismo 48 o 47%, vean, aquí es un 47%, busca información de una asociación o colegio dental. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que da un colegio dental va únicamente a sus asociados. Que los asociados, es decir, es difícil que esa información permee. Sí es una información interesante, pero aparentemente el mismo número de dentistas que está asociado es el mismo número, el mismo porcentaje que busca la información en una asociación o colegio dental. Tiene sentido, pero también quiere decir entonces que hace falta hacer más de parte de las asociaciones y colegios dentales para difundir información. Y finalmente, algo que nos llama la atención es que prácticamente una cuarta parte de los entrevistados buscan información en una revista científica. No tenemos el hábito de ir a leer revistas científicas cuando son la fuente principal de información, pero además también hay que tener la educación para leer artículos científicos. Entonces esto nos lleva a un reto. Ahorita Josué nos hablaba de cuáles son los niveles de, digamos, de valor, por llamarlo de alguna manera, en los artículos en cuanto a la información que nos presentan, niveles de evidencia, y, y desde ahí hay que comenzar, es decir, tenemos que educarnos para leer revistas y entender, porque además quienes sí tienen el interés de leerlas quedan en un número bajo de lectura, es decir, hay por ejemplo un 27% que no ha leído ningún artículo científico sobre el tema del COVID, un 44% que ha leído de 1 a 2 artículos. Y son pocos, es bajo el porcentaje de los que leen ya tienen una lectura habitual, ¿no? De más de 3 artículos. Entonces, este es otro mensaje interesante. ¿Por qué no estamos haciendo estas lecturas? Aquí podemos discutir mucho, pero no es el punto para hoy. Pero puede ser, bueno, no todos tienen un conocimiento para la lectura del inglés, no todos tienen el conocimiento para hacer el análisis crítico. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Tenemos que buscar otras formas de transmitir el conocimiento, pero de manera quizá el uso de las redes sociales es una forma, pero entonces hay que hacerlo de manera confiable. Esto nos lleva a que nosotros, por ejemplo, en este caso, Josué y yo, los primeros resultados que obtuvimos de este estudio, los lanzamos en un video con apoyo de la Universidad Veracruzana y encontramos, bueno, si finalmente la gente ve redes sociales, es bueno hacer un video que distribuya la información a través de las redes sociales y ojo, porque esto entonces, ¿qué nos está enseñando? Algo muy importante, que en situaciones críticas en las que todos necesitamos tener información para cuidarnos, para saber cómo atender a los pacientes, tenemos que, como gremio, buscar estrategias de difusión de la información, que sea una difusión de información confiable, pero a través de medios que lleguen realmente al público dental. Si hacemos un artículo y creemos y lo publicamos y creemos que lo van a leer un montón de colegas, estamos equivocándonos. Si hacemos un artículo que está basado en evidencia y luego ese artículo lo traducimos a un video de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos para que se lance por Instagram, por Twitter, por YouTube, entonces va a tener un resultado
de mayor difusión que si pensamos que solo que se tendría solo leyendo artículos. Entonces esto también a los que hacemos ciencia nos tiene que cambiar el chip, es una reflexión, y también para los que consumimos ciencia, que somos todos los dentistas. Porque entonces si estamos solamente haciendo ciencia para publicar, en situaciones como la del COVID, estamos creando una información que queda muy limitada. En otras, pues así será, ¿no? Porque son información muy específica, pero aquí, en la urgencia no es aparentemente la mejor manera. Entonces, vean, esto también es bien interesante y sorprendente. Damos por hecho que siempre utilizamos las barreras de protección personal. Todos hemos escuchado este cliché. A todo paciente tienes que atenderlo considerando que es una persona con potencial infeccioso. Todos sabemos eso, es algo que tenemos en nuestro conocimiento. Pero en la realidad resultó que no es así. El uso de las barreras de protección por parte de los colegas nos dijeron que siempre las usan en un 88.9% de los colegas. Es decir, menos del 90% usa siempre las barreras de protección y un 11% las usa a veces. Vean, traduzcan esto a lo que nos comentaba Josué al inicio. Entonces quiere decir que hay un 10% de colegas que están más expuestos a tener un contagio y además a tener un contagio y posiblemente también a transmitir. Entonces, este 10% que parezca poco, en términos epidemiológicos, puede ser muy, muy, muy importante. Guantes, todo el mundo usa guantes, 100%. Esto es bien interesante, vean, cubrebocas, un 98.78%. O sea, cuando el cubreboca es lo básico para emplear. Lentes, un 75%, gorro, un 42%, bata quirúrgica desechable, un 26% y careta, un 18%. Las recomendaciones para atención a pacientes en esta época indican que debe ser obligatorio uso de bata quirúrgica desechable, lentes y careta, no lentes o careta. En la norma 013, la norma especifica, hay que usar una bata de manga larga, pero no nos dice que sea desechable, solo dice que sea una bata de manga larga. Dice, hay que usar cubreboca, hay que usar guantes, y hay que usar lentes o careta, ¿no? Lentes y careta. Entonces, desde en sí la norma ya nos presenta una visión relajada de la protección. Por supuesto, la norma que cuando se creó no iban a saber que esto iba a pasar, pero la última norma se actualizó en el 2015, es decir, 6 años después de la crisis del COVID, perdón, del H1N1 en el 2009. Entonces ya teníamos un antecedente que atender pacientes era más riesgoso de lo que pensábamos. Y como no teníamos datos e información de este tipo, no podíamos plasmar esto en la norma. Entonces, esto es interesante. En un estudio, una vez puede pensar, pues es que somos mexicanos y pues los mexicanos somos chambones, luego ahí no nos gusta ponernos todo, no nos gusta gastar en equipo, cuesta más, eso incrementa el costo del tratamiento. Pero ojo, es un estudio que hicieron un grupo en Alemania y encontraron que de 259 dentistas, el 93.8% usa siempre guantes cuando atiende pacientes. Solamente un 66.7% usa siempre lentes de protección. Entonces, esto no es una cuestión cultural, ¿no? Aquí tendríamos que ir más a fondo, pero parece ser que en general los dentistas nos falta ejercitar y ser conscientes del hábito y de la obligación, no por una ley, no por una regla, sino con la ética personal y con mi paciente de protegernos. Esto estudio que está ahora en proceso y un poco para entender más esto preguntamos a la gente, bueno, ustedes de 249 participantes que hasta ahora tiene la encuesta, esta es una que estamos corriendo ahora, solamente vean, el 80% ha leído la norma que nos rige y un 20% no la ha leído. Y luego de este mismo grupo, solamente un 47% conoce muy bien las medidas básicas de protección que indica la norma. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que sí estamos teniendo un problema porque ni siquiera conocemos
la norma que nos rige. Entonces, estamos queriendo enfrentar al COVID y estamos ya todos deseosos y están los memes en el Facebook, ay, ya quiero ver a mis pacientes y cuándo voy a salir, y estamos todos creando una idea de que vamos a regresar pronto, pero necesitamos reflexionar sobre este tipo de datos. Algo también interesante, cuando preguntamos a los entrevistados, a los 822, si conocen el nivel de protección del cubreboca que usan, vean, el 50%, más de la mitad, no conocen cuál es el nivel de protección. Es decir, esto es también una alerta. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando pacientes en la vida diaria y cotidiana sin siquiera ser conscientes de cómo tenemos que protegernos bien. Eh, entonces, esto fue otra llamada de atención. Ahora, ¿cuál es la importancia de reducir las actividades de la vida diaria para reducir la transmisión del COVID? Un 90%, un 91% dijo que muy importante y un 9% dijo que es moderadamente importante. Es decir, nuestra vida diaria consideramos que es importante pararlas para que no siga habiendo la transmisión de la COVID. Pero vean, cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿qué tan importante es para ti parar la vida laboral en la práctica clínica? Un 78% dijo que muy importante. Es decir, parece que tenemos una disparidad entre lo que pensamos que es nuestra vida cotidiana y lo que es la laboral. Obviamente uno lo puede conceptualizar así de muchas maneras, pero somos más relajados aparentemente en nuestra cuestión laboral, a pesar de que un 97% de los entrevistados consideraron como muy alto el riesgo de transmisión de COVID. Ahora, para ir aterrizando esto, les preguntamos también a los entrevistados si detendrían la práctica clínica por decisión propia durante la contingencia. Es decir, si cada quien diría, no voy a ir a trabajar porque esto es un riesgo de transmisión. El 90% dijo que sí. Pero cuando les preguntamos si detendrían la práctica clínica por recomendación del gobierno, un 94% dijo que sí. Es decir, un mayor porcentaje se inclinaría a detener la práctica clínica si el gobierno no los indica. Es decir, si el gobierno, si el Estado tiene una recomendación, tiene más peso en tomar la decisión de parar que si la tengo yo como individuo. Y en esto mismo preguntamos, si una asociación dental recomienda detener la práctica dental, ¿lo harían? Un 86% dijo que sí. Entonces, en estos niveles de tomar decisiones para parar, digamos que se da más valor al que nos lo diga una autoridad y luego al valor, a la decisión del individuo y luego en la asociación dental. La asociación dental es la que quedó aquí, digamos, en tercer lugar. Y un 90% nos dijeron que atenderían solamente urgencias y un 10% que no atenderían pacientes. Esto también es bien interesante porque quiere decir que en una crisis de este tipo, los colegas estamos dispuestos como gremio a seguir participando en la actividad dental, pero ojo, entonces si estamos dispuestos a seguir participando en situaciones de urgencia, tenemos que hacer una conciencia interesante sobre lo que sabemos sobre la enfermedad y sobre cuáles son las barreras de protección adecuadas para hacer esto. Porque si estamos dentro de este 90% y vamos a atender pacientes sin hacer una reflexión sobre esto, estamos poniéndonos en un alto riesgo. Un 10% dijo que no atendería pacientes. También esto es otro mensaje interesante, ¿verdad? Que tendríamos que hacerlo saber a la sociedad y a las autoridades, pues que al final los dentistas como gremio sí son partícipes de decir, bueno, aunque es ahora sí que mi manera de vida, mi ingreso económico, pues sí soy partícipe dentro de mi conciencia civil, dentro de mi haber como dentista, de decir, bueno, no voy a trabajar, pero eso va a tener un impacto económico en mí. Entonces también ahí el gobierno debería de incluir, ¿no? de manera ideal en estos grupos que van a tener apoyos económicos. ¿Por qué? Porque en otros, ¿no? Que bueno, claro, las economías son diferentes, pero en diferentes países, ¿no? Como en Canadá, en algunos países del Reino Unido, en Estados Unidos,
hay programas en que el gobierno y las asociaciones dentales están hablando en conjunto para que los dentistas entren a los programas de apoyo en la economía, para que los dentistas tengan digamos, soporte económico mientras no están trabajando. Pero entonces aquí en México, ¿dónde está el quiebre? Bueno, pues no tenemos a nuestras asociaciones dentales, no tenemos a nuestros representantes del área de salud bucal a nivel gobierno, a nivel asociación dental, a nivel universidades, dialogando con el gobierno para decirles, mira, nosotros también somos un área en un grupo de médicos del área de la salud en alto riesgo, también somos parte, estamos colaborando en esto, pero también deberían de voltear a vernos para brindarnos el apoyo que necesitamos. Entonces, tipo que estamos haciendo, Josué y yo, como este tipo de trabajos, en hacer permear eso, por eso es que necesitamos difundir este trabajo y bueno, evidentemente vendrá la publicación. Ahora, para un en el que sí hemos aparecido los dentistas. El 28 de abril, en uno de las pláticas del subsecretario, de los informes por la tarde, mencionó que de los trabajadores del área de salud, de 1934 profesionales del área de salud infectados por el SARS-CoV-2, hay 1% de este número, un 1% son dentistas, de acuerdo a la Secretaría de Salud. Entonces sí estamos dentro del porcentaje, sí estamos ahí, estamos dentro de esos números, pero pasamos totalmente desapercibido a esto. Yo les preguntaría, ¿quién de ustedes encontró esta noticia? ¿Quién de ustedes la vio? Entonces también esto nos hace una alerta de cómo hace falta que tengamos diálogo. En cuanto a las lecturas de artículos, ahorita hay un par de artículos que van a aparecer pronto en la revista ADM. Uno es del grupo de San Luis Potosí, justo de los amigos, Luis Octavio Sánchez y Mauri Pozos Guillén, en donde nos platican de alguna manera, hacen una reflexión sobre cómo los dentistas estamos o no listos para enfrentar el coronavirus. Pero en este artículo es interesante que en la introducción incluso se hacen suposiciones de cómo puede ser que el gremio se esté comportando. Y estas suposiciones me llaman la atención porque incluso nos comentan ellos que ya hay la experiencia previa al H1N1, entonces que ya esto nos debería tener como en entrenamiento, ¿no? Nos tuvo que haber ya dado alguna ayuda al respecto. Pero este artículo los invito a que también se los pasamos, pero me llama la atención esto, precisamente lo que dicen va de acuerdo a la visión con este estudio. No hay datos, o sea, suponemos porque no tenemos datos para reflexionar. Entonces, lo que nosotros queremos es con esto no suponer, sino entender cómo estamos comportándonos como gremio. Y probablemente lo supongan porque no hay referencias que hayan encontrado sobre esta problemática del H1N1 en México. Entonces nosotros queremos que existan esos datos para reflexionar sobre esta cuestión. De guías, hay muchas publicadas, la mayoría en inglés. Este fue un gran acierto que tuvo el grupo de César Gaitán en Zacatecas con el doctor Carlos Bermúdez y el doctor Luis Aguilera, en donde guías que han sido publicadas por el grupo de Wuhan, por el grupo de España, y ya hacen una guía rápida para la atención dental. Tenemos también el artículo para que se los pasamos, no sean del 25%, ¿no? Que no sean del 75% que no leen, pero el resumen, no pretendemos hablar de esto hoy, pero más bien básicamente se trata de tener un cuestionario en el que ustedes le pregunten al paciente. Al paciente hay que preguntarle, ¿presenta fiebre alta? ¿Presenta falta de aire, dolor de cabeza o ha tenido eso en los últimos 14 días? ¿Ha tenido algún problema respiratorio en los últimos 14 días? ¿Ha estado en contacto con personas que presenten estos signos en los últimos 14 días? Entonces hay que hacer un screening, un cuestionario, y después de este cuestionario, dependiendo de lo que el paciente te diga, si el paciente responde que sí a cualquiera de las preguntas, entonces hay que tomarle la temperatura al paciente.
Si el paciente tiene una temperatura mayor a 37 grados centígrados, notificar al paciente del posible contagio y avisar a la unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria. Vean, esto es muy similar a lo que hace 11 años nos contaron sobre el H1N1. Si el paciente tiene una temperatura de menor o igual a 37 grados centígrados, solo hay que atenderlo en casos de urgencia o demorar la atención durante 14 días. Si el paciente dice que no a cualquiera de las preguntas y la temperatura es mayor a 37 grados centígrados, solamente atender casos de urgencia, que es lo que se está recomendando, o si el paciente tiene una temperatura menor o igual a 37 grados centígrados, atenderlo según las recomendaciones de seguridad que se han hecho hasta el día de hoy. Entonces, esto es el mensaje que queríamos platicar con ustedes esta noche. En la conclusión, bueno, pues es que primero desde el punto de vista de este estudio, la importancia de hacer este tipo de estudios en el gremio, pero sobre todo insistir, ¿verdad? No es una crítica negativa, sino es conocernos, entender quiénes somos como gremio y cómo tenemos que comportarnos a esta situación. Hay una diferencia aparentemente importante entre el discurso que tenemos a nivel de instituciones de gobierno, a nivel de universidades, a nivel de asociaciones dentales y en lo que es la práctica. Luego uno puede ir al discurso y decir, bueno, como dentistas tenemos una norma muy bien establecida, todos lo seguimos, pero cuando vas y empiezas a conocer la realidad, te das cuenta que eso es diferente. Y tenemos que ser conscientes de esta realidad, pues obviamente por un beneficio y nuestra seguridad de nosotros y de nuestros pacientes y de la gente que está en casa, ¿verdad? Cuando uno llega de trabajar, saluda a su esposa, a su hijo, a su hermano, a su hermana, y pues ahí van los bichos también. Pues gracias por la atención y ojalá que ahora podamos hacer un intercambio de opiniones y pues esperamos sus comentarios, preguntas y respuestas, tanto Josué como yo.